Bueno, en este Día Mundial de la Salud, en Sanos de la Azotea, vamos a tener una charla, unos minutos, con el doctor Jorge Pellegrini, médico psiquiatra, sanitarista, escritor. Él fue vicegobernador de San Luis y fue director del Hospital de Escuela de Salud Mental ahí en San Luis, donde lo que hizo fue, junto a su equipo, humanizar la salud mental para los usuarios, para la familia y también para los trabajadores y trabajadoras de la salud mental. Jorge, te agradecemos mucho por la comunicación y siempre nos gusta compartir la mirada que vos tenés en relación a, nos vamos a meter en lo global, pero también en la salud mental, la salud emocional, la salud social, en estos tiempos que estamos viviendo, no solo del coronavirus, sino de este Día Mundial que se viene, que ya se nos está viniendo. Bueno, así que lo primero que por ahí te quiero preguntar es ¿qué venís viendo en términos globales con esta pandemia y qué desafíos se pueden venir para la salud pública? ¿Y qué cosa me dijiste última? ¿Y qué desafíos se pueden venir para la salud pública? Mira, desde el punto de vista global, es la primera parte de la pregunta. Por casualidad, a mí me tocó estar en Londres hace muchos años. Estaba de primera ministra Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher anunció, yo estaba en ese momento allí, el cierre de los 4 manicomios que había en Londres. Y sectores progresistas saludaron y apoyaron la decisión de Margaret Thatcher. Lo que ellos no entendieron es que a Margaret Thatcher no le interesaban los pacientes, le interesaba dejar de poner dinero en el servicio de salud. Y ahí quedaron los 4 lugares cerrados, ahora están destinados a otra cosa, pero los enfermos quedaron dando vuelta por Londres. Y en el 2010 yo estaba en Madrid. Vos dirás que parece que a mí la mala suerte me lleva, pero me lleva nomás. Y sí. Y estaba en discusión en Madrid la privatización de los 4 grandes hospitales. Por supuesto que era la panacea y que nunca nada iba a andar mejor que en manos privadas porque el Estado es ineficiente. Bueno, todas esas cosas que nosotros conocemos bien. Finalmente privatizaron. ¿Por qué te doy todos antecedentes? Porque es difícil entender lo que pasa en Europa, ni contar Italia, porque acá se habla de Italia, pero se habla de una Italia que ya no existe. Se habla de una Italia que privatizó absolutamente todo en el campo de la salud. Es decir, hicieron de la enfermedad el monumento al lucro. Entonces la pandemia atacó, ni hablar de Estados Unidos. Claro. Donde aquella reforma kennediana de hace 40 años desapareció y era una reforma que no tocaba los grandes intereses. Pero se desmontó la salud pública en nombre de la eficiencia, en nombre de que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la salud, que cada uno se haga cargo de su propia salud, con lo cual la salud pública desaparece y se vuelve al viejo principio de la libertad entendida individualmente y que yo tengo derecho a la salud, por supuesto, individualmente, y si tengo dinero en el bolsillo, tengo posibilidad de ejercer ese derecho, que pasa a ser un derecho individual, en el cual el Estado no tiene nada que ver. En nuestro país, porque hay que discriminar a Argentina del resto de América Latina, nuestro país tiene una tradición de salud pública que hoy se ve la fuerza que tiene, que sigue teniendo. Hay mucha gente que se queja porque pueblos vecinos vienen a atenderse a la Argentina. Pero ¿cómo no van a venir chilenos si en Chile la salud es un negocio? ¿Cómo no van a venir de Bolivia? ¿Cómo no van a venir de Paraguay? ¿Cómo no van a venir del Perú si la salud pública allí ha desaparecido? Ahora anda, fíjate las curvas que tienen frente a la pandemia esos países y compararlas con Argentina. Brasil ni hablemos, porque Brasil en los últimos 20 años se habló mucho de la reforma de la salud pública, etcétera, pero la verdad, la realidad, los hechos
es que la salud en el Brasil está en manos privadas y es parte del lucro. En la Argentina ha habido una lucha muy grande que ha logrado la salud pública con un grado muy grande de desmantelamiento, de desorganización, de desfinanciación, se mantuviera. Y bueno, y entonces hoy, abril 2020, pandemia mundial, Argentina tiene algo para mostrar. Por supuesto que no es para alegrarse que nosotros tengamos instalada la pandemia. Es un dolor inmenso. Yo veía ayer las imágenes de Ecuador, donde la salud pública desapareció, y no desapareció por el último gobierno, viene desapareciendo. Y la verdad es que te muestra el extremo al cual se puede llegar cuando los estados dejan de cuidar a la población. Europa no cuidó a su pueblo, España no cuidó a su pueblo, Italia no cuidó a su pueblo, el Reino Unido no cuidó a su pueblo, Estados Unidos para que te cuente. Entonces, este paneo global que vos me pediste me parece muy pertinente, porque sirve para ubicarnos mejor en qué momento y en qué situación estamos en la Argentina hoy. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, Jorge, claramente es muy importante lo que vos remarcás, cómo la salud pública todavía en nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica, está en la conciencia nacional, ¿no? Como por ejemplo también la educación pública, ¿no? Ahora se puede valorar ese dato que aparecía como el creación, ¿no?, de Ripley, ¿viste? Esos cuadritos ridículos en el cual aparecen cosas insólitas. Bueno, se decía que la Facultad de Medicina de Buenos Aires era la mejor de América Latina. Y se repetía eso como que fuimos campeones mundiales de fútbol en el 86, esas cosas. Pero ahora se muestra que esa Facultad de Medicina argentina, a la cual vienen a estudiar de todo el mundo, ha producido profesionales y sigue produciendo profesionales que conocen la realidad nacional. Y creo que el gran acierto de este momento, y te aclaro, no estoy haciendo ni quiero incluirme en ninguna cuestión de política o politiquería, porque creo que sería muy mezquino en este momento hacer ese planteo. Pero creo que el gran acierto, o uno de los grandes aciertos, ha sido rodearse de los mejores, de los que más saben. Que esté Pedro Can en este momento en el núcleo de consulta y conducción de la lucha contra la pandemia, que esté Ginés, que esté Lozardo, que esté López, los que somos médicos y médicos viejos, sí, sabemos quiénes son ellos. Pedro Can fue el hombre más destacado en América en enfrentar la epidemia de SIDA cuando nadie sabía qué hacer. Él abrió un espacio en el Hospital Fernández, ahí en Buenos Aires, sí, y empezó a dar respuesta. Y empezó a dar respuesta desde cero porque nadie sabía nada. Y yo tuve oportunidad de trabajar con él. Y realmente me maravillaba porque era mucho lo que estaba aprendiendo, pero era mucho lo que empezaba a enseñar y era mucho lo que imaginaba. Y era el único centro de referencia que había en América, el Hospital Fernández. Estoy hablando del 90. Claro, sí. Bueno, entonces creo que se está viviendo en la Argentina una cosa mucho más importante de lo que parece, que es el ejercicio de la soberanía sanitaria. Argentina ha decidido enfrentar esta pandemia, esta terrible pandemia, ha decidido enfrentarlo con un enfoque propio en base a nuestra realidad. Hay errores y hay aciertos, pero si vos consultás día a día las curvas evolutivas que publica los organismos internacionales y los organismos académicos científicos, te das cuenta que las curvas que nosotros tenemos son mucho más aceptables, mucho más
plana, por decirlo de alguna manera gráfica, que las del resto de América Latina y Europa. Entonces, tenemos problemas, pero también tenemos soluciones. Tenemos errores, pero tenemos rectificación. Porque yo escucho a veces personas que saben tanto, que ya saben lo que va a pasar. Y acá lo que va a pasar no lo sabe nadie, porque estamos frente a un hecho absolutamente nuevo y que requiere ser investigado a la mañana, porque el dato de la noche anterior ya quizá esté superado. Y hoy a la noche va a haber que revisar todo lo del día, porque probablemente haya que modificar algo. El camino que se eligió en la Argentina tempranamente, mucha gente creyó, porque no quiero entrar en quienes se quieren equivocar o en quienes quieren ver errores con otro objetivo, que es que se caiga la pandemia, se caiga el ministro y se caiga el presidente. Yo en eso no quiero entrar, no me interesa. Pero hay mucha gente que hablaba, ahora cada vez menos, sí, sobre hechos que no conocían. Mira, vos agarrás la televisión, sí, agarrá los mobileros, que de formación sanitaria tienen 0. Escuchá el 99% de los periodistas. Formación sanitaria, 0. Formación periodística, menos 100. Ahora han sacado el caballito de batalla de los testeos. No tienen ni la menor idea de cómo se hacen los testeos, de cuándo se deben hacer los testeos, de qué significan los testeos. No tienen en qué momento evolutivo de la enfermedad deben hacerse, en qué momento de la pandemia, no tienen ni idea. Pero empiezan a insistir con una pregunta que al que escucha dice, che, pará, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué pasa? No se hacen. Y entonces empiezan a sumar 130 que me llevaba, más 120 del otro día, y empiezan a embrollarte con números para que eso, más la duda, porque si hay algo que están tratando de sembrar en este momento es la duda para desorganizar a la población, porque una población que duda se desorganiza. Y hay un dato cruel, muy cruel, pero que es el único dato que tiene objetividad absoluta y que nadie puede ni siquiera pensar en ocultar, que es el número de decesos diarios, de muertes diarias. Ahí no hay testeo, ahí no hay tutía. Entonces, si vos seguís el porcentaje de mortandad, la Argentina tiene en este momento, en porcentaje, cada 100 habitantes, sí, una mortandad que es la mitad del Brasil y que es la tercera parte de Estados Unidos, Italia y España. Entonces quiere decir que algo se está haciendo y hay algo que hay que hacer. Hay cosas que se están reviendo, pero las están reviendo los que saben. Yo te di 3 nombres, sí, claro, hay muchos más. Claro. Jorge, de por medio, es decir, son tipos con una experiencia infectológica y epidemiológica que nadie puede negar. Vos fijate que hacen muchos embrollos, pero que cuando ellos hablan, los tipos que los entrevistan, que los quieren incomodar, se quedan sin palabras, porque no saben. Entonces, lo primero que tiene que tener la población es la certeza que este problema sanitario lo están manejando sanitaristas que saben. Jorge, te voy a decir una cosa muy de la radio, pero es una no es una broma, pero es como decir, bueno, voy a pasar un chivo. El chivo sería que que estamos escuchando a Jorge Pellegrini, médico psiquiatra, escritor, fue vicegobernador de la provincia de San Luis, y sobre todo siempre no vamos a dejar de recordar y tener presente esa gran reforma sanitaria en el campo de la salud mental para poder humanizar a los usuarios, a sus familias y a los trabajadores de salud mental en ese hospital escuela de San Luis. Hecho esto, Jorge, lo que quiero que nos compartas es que ya nos venís comentando, sobre todo en este último tramo, ¿qué mirada vos venís viendo en relación a la salud mental, emocional, la población? Vos recién te metiste con los medios de información social y su construcción, que tiene que ver con la salud mental, sin ninguna duda, y cómo se viene llevando todo esto en relación a esto, ¿no? A la salud mental. Mirá, es una coincidencia increíble, porque esta pregunta que vos me estás haciendo
Es un artículo que estoy escribiendo en este momento, que me han pedido una nota sobre los efectos del aislamiento, del encierro, de la cuarentena. Sí. Trabajar el tema de los mensajes y los discursos que tratan de influir sobre la población es toda una tarea que no hay que dejar de hacer desde el punto de vista periodístico, en tu caso, como ustedes lo hacen, desde el punto de vista médico, como yo trato de hacerlo. Ese es un aspecto del trabajo. El otro es que la cuarentena, el aislamiento, que se debió tomar como medida, te diría, casi heroica, de un día para otro, se veía venir, pero se veía venir 3 días antes. No dio tiempo y no puede dar tiempo, porque hay que elegir, y hay que elegir entre el avance o el empecimiento de la pandemia o perder el tiempo. Se instaló bruscamente, no podía ser de otra manera. Entonces, esto alteró la vida cotidiana de todos los argentinos, la tuya, la mía, la de todos. Digamos, creo que hay cierto grado de convivencia, si bien digo, de convivencia obligatoria, el aislamiento se llama obligatorio, en núcleos familiares que habitualmente a la mañana temprano la señora se va a trabajar, el señor se va a trabajar, los chicos están en la escuela, con suerte acá en las provincias al mediodía comen juntos, en las grandes ciudades no, se reencuentran a la noche, están un rato, ven la tele o leen o qué sé yo, y después se van a dormir. Esa es la vida habitual. El viernes a la tarde empieza la conga del pack de fútbol, y termina el lunes. Todo eso se acabó de la noche a la mañana. Ahora, esto nos obliga a millones a buscar otra forma de sociabilidad. Y el pueblo argentino, vos me dirás que conocés un caso de un tipo o 3 casos de otros tipos, sí, está bien. Pero la mayoría del pueblo argentino está haciendo cosas que son increíbles. Eso de que nadie ordenó, pero todos ordenaron a las 9 de la noche salir al aplauso, eso es una cosa maravillosa. Se han unido, se han vuelto a unir, nos hemos vuelto a unir en torno de la salud pública. Porque la salud pública en la Argentina es mucho más que el Ministerio de Salud, los hospitales, los médicos, los enfermeros. Es una conciencia colectiva. La señora, cuando se embaraza, va al hospital para hacer el control de niños sanos. ¿Quién se lo enseñó? La mamá, la tía, la abuela, la vecina, qué sé yo quién. Si los planes de vacunación en la Argentina se han resentido, no es porque la población perdió conciencia sobre las inmunizaciones, es porque el Estado dejó de encargar. Pero ahora que empiezan a haber otra vez vacunas, yo me he ido a vacunar por mi edad por el tema de la gripe. Sí. Había mucha gente vacunándose, afortunadamente. Entonces, esto es producto no solo de la experiencia de Ramón Carrillo, que fue maravillosa, también está la experiencia 10 años después de Arturo Oñatibia, en la época en que fue presidente el doctor Arturo Ilia, del 63 al 66. Y 10 años después está la experiencia maravillosa del SNIS, del cual viene Ginés González García, dirigida por Domingo Liotta, un ministro de salud maravilloso que tuvo la Argentina hasta el golpe militar. Entonces, también habría que recordar la gestión de Neri en la época de Alfonsín. Entonces, hay una corriente por la salud pública en la Argentina que no existe en ningún otro lugar de América. Y esto lo digo y lo reitero. Y por favor, que se valore lo de salud pública, los enfermeros, los médicos, los psicólogos, etcétera, que tenemos en la Argentina. No nos hacen falta que nos vengan a salvar la vida desde otro lugar. Y nosotros somos capaces, y lo estamos mostrando, de armar un plan propio que tiene en cuenta las experiencias ajenas internacionales, en lo bueno y en lo malo, pero que ha movilizado a la población. Hoy hay sectores que tratan que se caiga la cuarentena y no lo logran. Te voy a decir más, no lo van a lograr. Puede ser que la pandemia
aterrice plenamente en la Argentina y tengamos ajustar marcas y que tengamos que modificar algunas cuestiones. Pero vos me preguntabas por el tema de la salud mental. Sí, pero como decimos siempre en el programa, cuando decimos salud, está lo mental, está lo emocional, porque somos un todo. Así que, claro. Sí. Mirá, si la población ve que las cosas se están haciendo, que los errores se corrigen y primero se aceptan y después se corrigen, si la población ve que los datos, los números son crueles, cuando es 4 es 4, no es 8, no es 26, es 4. Cuando la población va viendo todo eso, se va dentro del temor que todos tenemos, se va como tranquilizando. No se siente desprotegida. Yo veía ayer las imágenes de Ecuador, son terribles, pero son el extremo de una situación que se está viviendo en muchos lugares. Ahora, eso repercute en los hogares. Es decir, hoy las familias argentinas, en general, sienten que el sacrificio que están haciendo tiene un sentido. Ahora, también es cierto que en esa situación inesperada de tener que cambiar la vida cotidiana de un día para otro, aparecen problemas. Por ejemplo, en este momento es una dificultad que hay que resolver porque hay que recurrir a la comunicación virtual, al teléfono, etcétera. ¿Cómo manejar te doy un ejemplo nada más, no el único, te puedo dar muchos. ¿Cómo manejar la continuidad del tratamiento de adicciones como el alcoholismo? Porque un enfermo alcohólico que tiene que quedarse no es lo mismo que un enfermo que puede salir, caminar, ir a su tratamiento, volver. Hay que ver cómo estamos tratando de resolver. Bueno, hay cadenas telefónicas, hay comunicación virtual, hay recetas por el WhatsApp, nos está obligando a ser creativos esto. Sí, y nosotros somos creativos, sí. Por eso jugamos bien el fútbol. Sí, si hay algo que queda claro en nuestra historia cultural, política, económica, social y de la vida cotidiana de nuestro país, que siempre sabemos adaptarnos a las crisis y siempre tenemos propuestas, no solo para nosotros, sino, como vos venís remarcando, para el mundo, ¿no? Podemos pensar por nosotros mismos, podemos hacer por nosotros mismos, podemos ser creativos por nosotros mismos, sin ninguna duda. Mirá, después de cada gran crisis, vos tenés bastantes años menos que yo, pero seguramente vos sabés o la vivís. La de la dictadura fue una crisis espantosa, horrenda. Sí. Si querés hablar de muerte y sufrimiento, tenés material que te sobra. A la salida de esa crisis, en la Argentina se generó una conciencia y un movimiento social de defensa de los derechos humanos que tiene una vitalidad asombrosa, es única en el mundo. Después vino lo del 2001, ¿te acordás cuando la platita del ahorrito de los pobres quedó adentro de los bancos, los mismos bancos que el viernes los hicieron esperar a los jubilados amontonados, son los que hicieron el corralito, no hay que olvidarse de eso. Claro. Porque no es que los bancos ahora son buenos y antes eran malos, son los mismos bancos. Bueno, pero después de la crisis del 2001, aparecieron eso que se llaman los movimientos sociales, son muy variados, hay de un lado, de otro, a mí no me interesa eso. Pero lo que me interesa es que miles de argentinos, algunos con mayor acierto, otros con menos aciertos, tomaron en sus manos resolver las situaciones de supervivencia de la vida cotidiana, porque se morían de hambre. ¿No acordate lo que era el 2001, el 2002? Cuando salió el plan Trabajar, que eran 1 millón, después fueron 2 millones, que en realidad era un dinero que el Estado tenía que dar para que la gente por lo menos pudiera tomar un vaso de leche. Exactamente. Pero el pueblo no se quedó esperando que bajara del cielo algún maná que resolviera se remangó y se puso a producir. Y hoy los movimientos sociales, te insisto, no quiero hablar ni de uno, ni de otro, ni del otro, digo, como fenómeno social, como fenómeno global, nadie puede ignorar su existencia. Entonces, ¿qué van a hacer después de esta crisis? ¿O qué están haciendo con esta crisis? No lo sé, sinceramente no lo sé.
A mí me gustaría que fuera un movimiento por la salud pública, porque yo tengo 55 años de hospital público y es la primera vez que yo veo que la salud pública está en el centro del debate. Está bien, a partir de una pandemia. Está bien, Exacto. pero está como tema instalado. Es la primera vez que yo veo que médicos académicos de nota, de excelente formación, son los que están conduciendo un plan político sanitario. Entonces, quizá, esto ya es futurología, a lo mejor después me tengo que morder la lengua, quizá esto dé lugar a un movimiento por la salud general, por la salud pública, por forma saludable de vida, qué sé yo, no sé. Pero hay un sustrato, la Argentina tiene, el pueblo argentino tiene una historia y una conciencia sanitaria que quizá se descalifica muchas veces porque se la desconoce. Jorge, aprovecho de nuevo a esto que te decía, que pasamos el chivo, que estamos escuchando a Jorge Pellegrini, médico psiquiatra, escritor, bueno, fue vicegobernador de la provincia de San Luis, y siempre ponemos la importante construcción de reforma para los derechos humanos en el campo de la salud mental, con ese hospital escuela de salud mental ahí en la provincia de San Luis. Lo último que te quiero invitar, Jorge, que fue algo que charlamos, es que le venimos proponiendo a quienes nos escuchan una recomendación. ¿Proponiendo qué? Le venimos proponiendo a quienes nos escuchan en el programa que recomienden una película sobre salud. Y justamente vos decías, uno que es mucho más joven, una de las recomendaciones que nos hicieron es Jerónima, una película que vos me acabás de decir que la hiciste vos, así que bueno, podés recomendar otra, por supuesto, también. Yo sugeriría, no por una cuestión banal ni por una cuestión de mezquindad egoísta, yo creo que Jerónima es una película que es, bueno, en muchos lugares se pasa, en muchos lugares de estudio se pasa. Sería bueno es una producción argentina. Hay una producción, creo que es canadiense, que se llama Las Invasiones Bárbaras. Es muy interesante esa película, porque tiene, no sé, se consigue, es una película de esta época. Sí. Será de los últimos 7, 8 años, más o menos. Uh-huh. Es muy interesante porque arranca la película en Canadá y cuando vos ves las filmaciones de adentro de los hospitales, porque se trata de un enfermo terminal, es muy interesante el planteo. Es franco-canadiense, si no me equivoco. Francesa es un grupo de viejos compañeros que han peleado juntos en el Mayo francés y que, bueno, después cada uno tomó su camino. Uno de ellos tiene una enfermedad terminal en el Canadá y se empieza a tratar ahí. Sí. Y se da cuenta que las respuestas que le da el hospital público son -10. Y empiezan a mostrarte el interior de los hospitales públicos canadienses, acá tan idealizados, y te corre frío por la espalda. Él finalmente decide que se va. Bueno, después la trama es muy interesante. Uh-huh. Plantea el tema del final de la vida y de si es posible o no, y si es derecho o no elegir cada uno ese final y en qué términos y cómo. Es muy conmovedora. Y a la vez te produce mucha reflexión. Bueno, después hay una película argentina maravillosa que hizo Doria, donde trabaja Beto Brandoni, China Zorrilla. ¿Darse cuenta es? Sí, darse cuenta. Darse cuenta, sí. Así que también actúa Darío Grandinetti en esa película. Exactamente. Bueno, Darse cuenta es la película que habría que ver en este momento. Es una película que tiene algunos años, pero tiene una actualidad infernal. Está hecha en un hospital de la capital federal. Él es un médico argentino, es un médico, Brandoni, es un médico argentino. La jefa de enfermería es China Zorrilla.
eh, y Grandinetti es el paciente, un paciente que viene totalmente estropeado a la consulta. Pero además Brandoni encarna, Doria era un director excelente, ¿no? Sí, no, fuera de serie. Y trabaja Dora Baret también, que es Dora hace Baret. un papel infernal esa mujer. Pero darse cuenta muestra, porque es un médico que está en la época de la dictadura y él dice, yo no tengo por qué irme de mi país, porque yo soy médico argentino, yo me voy a quedar acá. Entonces el director, que de los que se va porque en este país no se puede vivir, tiene un diálogo muy cortito al pie de la escalera, donde lo mira como sobrándolo. A partir de ese momento se queda Brandoni ahí en el hospital y pasa lo que pasa, que creo que de una sensibilidad y de una profundidad envidiable. Darse cuenta, véanla, de Doria. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y con esta película Darse Cuenta, que es una película maravillosa. Darse cuenta nos conecta inevitablemente con darse cuenta, este sentido de realidad que estamos viviendo, y agradecerte muchísimo, sobre todo por esta reflexión que vos nos compartís. Nosotros te proponemos, reflexionemos, charlemos sobre el Día Mundial de la Salud, y vos haces un recorrido y la respuesta quizá la tenemos acá más cerca, más que allá alejado, donde viene este Día Mundial de la Salud. Así que muchísimas gracias por este momento para Sanos de la Azotea aquí en Mar del Plata. Bueno, háganse los sanos de la azotea ahora. Sí. Mucha suerte, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo y gracias por la amabilidad y la cordialidad que siempre tienen y el respeto. Bueno, un gran abrazo y ahí seguiremos siempre en contacto porque tenemos un montón de desafíos para charlar siempre en el campo de la salud mental, pero en esta mirada tan aguda y tan importante para nosotros y para quienes nos escuchan sobre la realidad. Bueno, gracias. Bueno. Un saludo desde San Luis, provincia maravillosa.